Iniciamos un programa más de Te Escucho Las Vegas, como todos los miércoles a las 11 de la mañana por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Pero antes de iniciar esta nota a esta persona con un resumen increíble, primero, Corporación Avalon, terapias psicológicas y atención médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas. 702-569-6205. Rosy Acosta, estilista a domicilio. 702-635-0608. Aldanas Company. 702-429-6661. Arte, diseño, entretenimiento, sin límites a la imaginación. Veo Imagen, publicidad digital para todo tipo de negocios. Neto García, 702-666-7736. La casita de Doña Machi, 702-912-4884. Restaurante mexicano que está en el 2407 Sur Easter Avenue, Las Vegas, Nevada, 89104, en el emplazamiento del 7-Eleven en Easter y Sahara. Nombrando esta radio y con la consumición, un agua fresca gratis. Y ahora sí, este señor que tenemos enfrente es un poeta de trayectoria increíble y gracias, Manuel Augusto Lemus, por esta entrevista. Yo sé que tu agenda está sumamente ocupada, que estás siempre haciendo cosas o creando, y gracias por esto. Y voy a dar una pequeña reseña, porque si leemos el resumen de este hombre, nos pasamos 4 horas leyendo el resumen, y a mí lo que me interesa es que conozcan a Manuel Augusto Lemus, el hombre detrás del poeta. Fundador, primero, nacido en Guantánamo el 29 de diciembre de 1962, en Cuba, y se traslada a Las Vegas en marzo de 1995, viene exiliado aquí a los Estados Unidos. Fundador del taller literario provincial Rubén Martínez Villena, formador de grupos Los Egos, auspiciador de la revista Nosotros en 1983 y las tertulias de los sábados a las 6 p.m. hasta 1995, que emigró acá a los Estados Unidos. Partícipe de la Asociación de Amigos de la Música de Concierto, AMICO, compilador de las partituras de José Gallard Garcases, responsable de la selección de música del Telecentro Solvision 1987 y de la sesión de música de la revista Guantánamo. Director del Departamento de Investigación y Crítica del Joven Creador, historiador de los géneros de Changui y las tumbas francesas, responsable de la cobertura de prensa de grupos musicales guantanameros, extensa labor bibliográfica que ya la va a contar él. Bueno, traté de resumirlo de la mejor manera posible, pero realmente sos increíble tu capacidad creativa. Pero quiero que nos cuentes desde tu niñez hasta hoy, desde tu niñez en Guantánamo, desde tu niñez, de tu adolescencia en Cuba, del sistema extremadamente horrible cubano, de la comunidad LGBT en Cuba, de todo lo que te guste contar. Soy todo oídos, y la gente que nos está viendo quiere saber más de vos. Bueno, ante todo agradecerte esta invitación tan gentil y esta presentación tan galante, que realmente es completamente inmerecida. Pienso que es el afecto lo que dicta esas palabras más que mi obra real. Quiero agradecer igualmente a tu público tan generoso que te sigue fielmente, gracias a tu labor tan meritoria, por estar conectado en esta audición. Sé que no lo hacen por mí, lo hacen por tu programa, que es tan exitoso y tan contribuidor al desarrollo cultural de nuestra comunidad. Y bueno, dicho esto, ¿qué puedo decir de mí? He sido un promotor cultural. Contame tu niñez, ¿cómo eran papá y mamá? ¿Cuántos hermanos tuviste? Bueno, ¿Y de quién sacaste esta capacidad creativa?
Mi papá era abogado de profesión, fue registrador de la propiedad durante 25 años, periodista, pertenecía a todas las logias, un hombre muy activo al Club de Leones, la colonia española, o sea, muy activo en la sociedad. Y teníamos en casa la mayor biblioteca de lo que es el Alto Oriente cubano. Wow. Una biblioteca que tenía un cuarto de libros, o sea, la biblioteca sí era más grande que mi casa actual. Eran miles de tomos de libros. Y tu casa actual es grande, así que no quiero pensar lo que era la otra. Y entonces, desde niño, pues, los niños imitan lo que ven a hacer a los padres. Mi padre, cuando estaba en casa, que no estaba en el despacho, en la oficina o en alguna actividad, estaba sentado con un libro en la mano, mi mamá estaba con un libro, una revista. Y entonces, por imitación, desde muy niño, 3, 4 años, ya yo tenía mis libros de muñequitos y miraba los muñequitos y empecé a leer. Y leí muy mal, porque imitándolos a ellos, empecé a hacer lectura de los clásicos cuando no tenía realmente la edad de comprenderlo. Entonces, por ejemplo, leerse a Sófocles, Eurípides, a Cenea, todo ese tipo de escritores, cuando tienes 10, 11, 12 años, es completamente absurdo, es improductivo. Pero bueno, más que leerlo, yo digo que deletreaba. Pero ahí me surgió el hábito de leer, y hasta el día de hoy yo no vivo sin la lectura. O sea, mi vida me parece un día vacío, perdido, si no leo algo. Es una adicción. Es una adicción, como aquí lo puede ser a la droga, el sexo o a cualquier otra cosa. ¿Y esa entonces, fue mi infancia. ¿Y mamá qué hacía? Mamá era ama de casa. Ajá. Ama de casa. Mi papá era de una familia pudiente, mi madre no. Mi madre era hija de inmigrantes españoles, con 3 hermanos, que yo eran 14 hermanos, pobres, criados a fuerza de trabajo. Casada con mi padre, pues bueno, ya tuvo otra vida y siempre permaneció siendo esa mujer dulce, humilde, preocupada por sus hijos, en fin, un hogar que yo diría casi perfecto, para no decir perfecto, porque no existe nada perfecto sobre la faz de la tierra. Pero era funcional. Era eso era perfectamente funcional. Y nosotros tuvimos un tipo de educación que yo, al comparar ahora a otras, creo que es un poco particular, porque no habían gritos, no habían peleas, no habían castigos, no habían golpes, había convencimientos, nos sentaban, nos explicaban, nos pedían cuenta por nuestros actos, nos enseñaron a ser responsables, a decir me equivoqué cuando me equivoqué, discúlpame, perdóname, lo hice mal, adquirir compromisos de rectificación. Un hogar funcional, que no es cualquier hogar, porque la mayoría venimos de hogares disfuncionales. Entonces, pues así empecé a escribir. Me fascinaba la música, en la casa había piano. Yo intenté tocarlo, di clases de música, de canto y de piano. Mis 2 profesoras decían que yo era un genio, que era un fenómeno único sobre la faz de la tierra, porque era el único ser capaz de desentonar en todos los tonos. ¡Ay, qué mala! ¡Qué mala! Un fracaso completo. No pude pasar por eso del nivel elemental de música en la escuela de arte, pero seguí enamorado de este género, y entonces me dediqué a la promoción y al estudio de los valores musicales autóctonos de nuestro territorio, del Alto Oriente cubano. Así que soy un enamorado del arte sin capacidad para ser artista, y soy un escritor por imitación, porque mi padre escribía y yo quería ser como mi padre, quería que mi madre estuviera orgullosa de mí como lo estaba de él, y entonces así empecé a meterme en este mundo. Realmente creo que lo que yo siempre he sido es un promotor. Me gusta promover, me gusta apoyar a la gente, me gusta ser solidario, me gusta ver a las personas crear, no ser parásitos inútiles de la sociedad o vivir sin raíces en el aire. ¡Wow! ¿Qué fue lo primero que escribiste como poeta? Estando en 4º grado, yo tenía una profesora, María Figuera Fulleda, y escribí un poema que era un remedio, era más que un remedio, era casi un plagio, con el poema de Quevedo. Yo era una mujer, era una nariz pegada, era algo que yo. Entonces yo escribí algo así que decía: yo conozco una señora que ni es gorda, que ni es flaca, que ni es alta, que ni es baja, se llama María Figuera y tiene el arte de enseñar. Eso tenía 4º grado, que tendrías 8 o 9 años, una cosa así, y a partir de ahí siempre he escrito. Con pudor no publiqué, bueno, el sistema no me permitió publicar en Cuba, excepto un solo cuadernillo. Publiqué mucho en los periódicos y en algunas revistas, pero no un libro. Y soy muy remiso a publicar. Tengo mucha obra hecha, pero muy poco publicado, a pesar de que tengo 13 libros publicados, 5 libros de poesía. ¿Y por qué eso? Tengo pudor, o sea, soy muy hipercrítico conmigo mismo. Soy mucho más tolerante y complaciente con la obra ajena,
pero conmigo siempre estoy insatisfecho, siempre me parece que no llego Bien a un de mínimo de Bien de decencia. sagitariano, bien de sagitariano. Así que así he ido dando tumbo. Empecé como poeta, después hice un poco de crítica literaria, crítica artística, investigaciones musicales sobre el folclore guantanamero, el changüí, el quiribá, el nengón, la tumba francesa. ¿Qué es eso? Eso, Bueno, contanos eso porque es la primera vez que me topo con esto y te iba a preguntar Hoy, ¿qué es eso? hoy en el mundo es muy conocido lo que se llama la salsa, bajo la etiqueta de salsa, es una música cubana, de origen cubano, que tiene realmente sus raíces en el changüí, en el género del changüí, el quiribá y el nengón, que son células similares, no idénticas ni procedentes una de otras, vinculantes, pero dan origen a lo que es el son. El son es llevado de Oriente hacia La Habana tras la Guerra de Independencia. En La Habana se populariza en los años 20, años 30, se populariza el son, y al partir del triunfo de la Revolución, con la salida de Celia Cruz, de la Sonora Matancera y de otras grandes figuras, llegan a Nueva York, se funden con la música puertorriqueña, con Tito Puente, con músicos también dominicanos, y entonces se vende por otros sellos musicales bajo el nombre de salsa. Pero todo este complejo musical tiene su origen en la región oriental de Cuba, en lo que es el changüí, que es un género tradicional surgido en esa zona y es básico, es una música básica, campesina, de acordes lentos, acompasados, en fin, son una de sus particularidades. Amaba a Celia Cruz, pero es una mujer que me acompañó en los peores momentos de mi vida y que me reflotó con el tema La vida es un carnaval. Mis respetos, y después te voy a preguntar por qué habitualmente la gente del exilio termina siendo enfermedades tremendas como la que hizo Celia. Pero seguí contando de Pues lo nada, ahí fascinante. intenté ser músico, no lo fui, me convertí en un promotor y un estudioso de la música, intenté ser artista plástico, tampoco tengo capacidad para eso, así que también terminé siendo un poco, no un crítico, sino un observador, un comentarista de las artes plásticas, y sigo intentando ser poeta, pero una poesía conceptualista donde trato de decir cosas. La poesía que escribo emocionalmente la dejo en las gavetas. La poesía del amor, del desamor, del encanto, del desencanto, ese tipo de poesía es para las gavetas. Trato de hacer un verso que le diga algo a alguien, que lo haga reflexionar, que lo haga meditar de alguna forma. Y he viajado mucho, y estando en Madrid, en Barcelona, en París, en Viena o en Londres, siempre he buscado en cada parte un recuerdo de mi pueblo. Nunca me fui de Guantánamo, aunque llevo 30 años fuera. En cada parte del mundo que he estado, siempre busco una imagen de mi pueblo, de mi aldea, una planta, una cornisa, un friso, el labrado de una puerta, algo. Y eso me llevó a escribir, ya publicado 2 tomos, Archivos Guantanameros, que es un proyecto de una enciclopedia sobre todo lo que es la cultura Ponelo guantánamo. más aquí, más al centro, para que le haga un paneo. Ponelo más acá. Así hago un acercamiento con esta cámara maravillosa. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, estos son los 2 primeros tomos que se responden a letras. ¿Dónde se consiguen para la gente que los quiera comprar? Estaban en Amazon, en estos momentos no hay nada mío en Amazon. Yo saqué toda mi producción de Amazon, todos mis libros, los estoy revisando para hacer reediciones. Tiene 2 tomos, ahora en la próxima salida va a tener 3 tomos. Pero la gente lo va a poder conseguir en Amazon. Y el que es muy ansioso, ¿dónde lo puede comprar? Pues en ninguna parte. Tiene que ir a la biblioteca. Se van a tener que aguantar la ansiedad. Bueno, y entonces, son 2 tomos de letras, o sea, 3 tomos de letras van a ser, 3 tomos de arte, van a ser 3 tomos de sociedad, 2 tomos de gobierno, un tomo de deporte y un tomo de geografía. Es toda una enciclopedia, un proyecto muy ambicioso que nunca se ha hecho en Cuba, hasta donde tengo noticia no se ha hecho en ninguna otra parte. En Cuba lo más parecido fueron las páginas habaneras de Emilio Roy de Lucherín o las crónicas de Santiago de Cuba de Emilio Bacardí. Nadie ha intentado hacer una enciclopedia sobre un lugar específico de ninguna parte. Qué maravilla. ¿Cómo salió un cubano con ese régimen a pasear por el mundo y volver? ¿O viajaste
cuando ya saliste No, definitivamente? solo pude de viajar Cuba? cuando ya salí de Cuba. Yo Ahora. viajé en Porque Cuba por el interior del país, pero nunca salí fuera. Después de Claro, haber porque salido, dije, ¿cómo te dejaron salir a México, a Madrid y a ahora? no, ya después de haber salido Ahora, de Cuba, ahora. estando viviendo en los Estados Unidos, trabajaba en la Unión Culinaria como representante, como organizador. Tenía muy buen salario, mi trabajo era, ¿se puede decir más palabras en radio? Todo, por supuesto. Acá no hay límite de expresión para nada. Ok, yo no sé hacer absolutamente nada útil. Yo he vivido toda mi vida de hablar mierda, es la única cosa que sé hacer. Y entonces por eso pues me pagaban muy bien en la Unión Culinaria representando a los trabajadores, discutiendo contratos, ese tipo de cosas. Íbamos a negociaciones a Atlantic City, a Chicago, a Los Ángeles, a cualquier lugar donde hubiera conflicto laboral. Y eso me dio un desenvolvimiento económico bastante amplio, me permitió comprar una casa grande, me permitió viajar, vestirme, comprar ese tipo de cosas. Y aproveché, viajé mucho, todo lo que pude, traté de ver todo lo que no había visto nunca antes. Y entonces así estuve hasta que ya la ley de la vida, los años, la juventud acumulada, la salud me han impedido tener este viaje. Tengo en proyecto ir a España ahora, Madrid, Barcelona en noviembre, ya tengo pasajes comprados. Maravilloso. Y aún sigo, y que de vez en cuando me doy mi escapadita a Miami, voy a la Feria de Libros a México y a eventos que me invitan a dar conferencias en universidades o cosas así. O sea, soy un viaje incansable. Bárbaro. Desde acá se puede viajar por el mundo Mundo. tranquilamente, ¿verdad? Con el pasaporte de acá de los Estados Unidos. Contame un poco, ¿cómo fue tu adolescencia y qué fue lo que decidió salir de Cuba? Bueno, mi padre tenía una visión muy clara, no se quiso ir de Guantánamo, no se quiso ir de su patria chica, murió allí en el año 78, pero nosotros siempre, yo nací prácticamente con pasaporte porque mi madre sí había decidido que no fuéramos. Primero no salimos porque mi hermano mayor tenía edad militar y el servicio militar es obligatorio. Después, cuando llegó la segunda salida, quien tenía edad militar era yo, había cumplido los 15 años, no decidieron no salir y dejarme. Salió mi hermana mayor, que dijo que no se aguantaba más, que no esperaba más, y se fue. Y nosotros estuvimos desde entonces esperando por mi salida. Eso, o sea, que vos tenés también el pasaporte español por tu madre. Español, cubano y americano, tengo los tres pasaportes. Pues estuve en Cuba siempre marcado, doblemente marcado, por mi libertad absoluta de acción. Nunca le pedí permiso a nadie para hacer lo que me diera la gana, experimentar y buscar todas las posibilidades de la vida, por mi condición de tener un pasaporte y una presentación de salida del país. Pero ellos se vieron obligados en algún momento por el antecedente familiar, los documentos que existían en la casa, de utilizarme. Yo me permití utilizar sin claudicaciones, sin concesiones, sin hacer declaraciones políticas, sin caer en ese juego. Sí colaboré mucho, escribí para el periódico de la provincia, para las revistas, tenía programas de radio, tenía programas de televisión, hice cosas, no me pagaban salario, no estaba vinculado legalmente a un centro laboral, pero hice muchas cosas. Finalmente llegó la salida de los que quedaban, ya se había ido la mayoría de la familia. En el año 95 me establecí en los Estados Unidos, aquí en Las Vegas. Empecé fregando platos. ¿Te hicieron algún problema para salir? No, para salir no, pero durante mi estancia allí, yo era aceptado, tolerado, pero no aceptado. Se me toleraba se me toleraba, entonces, por ejemplo, como no tenía un grupo oficial, no podía pertenecer, creé mi propio grupo que le llamé Los Teros, en un sistema socialista donde se trata de anular la individualidad y se habla del colectivismo. Nada más lo único individual son los líderes supremos, los demás tenemos que ser seres nulos, o sea, base de la pirámide. Yo pues entonces establecí la filosofía del ego, de la personalidad. Un hombre vale más que la humanidad entera, decía don Miguel de Unamuno. Y esa era mi filosofía. Uno vale por sí mismo y tiene que valer. Si no vales por ti, no puedes hacer valer a nadie. No puedes dar lo que no tienes. Totalmente. Y entonces, bueno, mi vida fue conflictiva en algún punto, pero yo tengo serios problemas de retraso mental, obviamente, porque nunca le di importancia a las apreciaciones sociales, a las críticas, ese tipo de cosas. O sea, pero eso no es por un problema mental, eso es porque tenés una autoestima buena. Muy alta, demasiado alta. O sea, que no, nunca es demasiado. Para bajar hay tiempo, para subir no. Y entonces... Pues así estuve dando bandazos y aquí llegué.
creé la Asociación de Cubanos de Las Vegas, Nevada Association of Las Vegas. Logré reunir muchos cubanos aquí en Las Vegas, me vinculé con la Cámara de Comercio Latina, con Otto Mérida, con Darío Herrera, que era el chairman de los comisionados, con Tony Álamo, el presidente de la Corporación Mandela Bay Corporation. Estuve en la mansión del gobernador tomando cerveza con el gobernador, entraba a la oficina de los senadores. Tuve una vida muy activa y entonces me realicé, o sea, como yo digo, en mi país yo soy español por herencia, cubano por nacimiento, norteamericano por volición y elección. Yo elegí ser norteamericano porque este país me dio la oportunidad, la dignidad y todas las cosas que siempre me fueron negadas. Y entonces he disfrutado de aquí, he sido feliz, he publicado 13 libros, estoy en 7 novelas, soy personaje de 7 novelas de amigos míos que han escrito novelas y tienen como personaje, 2 de ellas, Nephilim de Henry, esta de Samir Osorio, donde me... Fíjate que debía hacer un paneo, ponérmelas allí bien adelantitas, así la gente la mira. Perfecto, sí. Y entonces otros amigos poetas, he podido conocer gente maravillosa. Yo soy una persona súper bendecida. Como digo, siempre he estado rodeado de personas que son mucho mejores que yo y que me han honrado con abrirme sus corazones y sus puertas. Y he sido acogido. Aquí tengo amigos de toda la vida. Yo tengo los mismos amigos que tenía hace 60 años. A Marisa Maldonado, por ejemplo, recién graduada de la universidad. Que te ama. Acá te nombró cuando le hice la entrevista. Pues ella llegó a trabajar a la Casa de Joven Creador, le dijo, olvídate lo que te enseñaron en la universidad, el trabajo es así. Y desde entonces ella me ha visto como una especie de mentor, de amigo, de hermano mayor, ese tipo de cosas. Su esposo, Roberto Peláez, mi hermano, con el que hemos compartido todos tantos años de vida, de trabajo. Alguien que queremos tanto porque ha hecho tanta por la comunidad. Sí, señores, sigue haciendo y sigue proyectando y sigue trabajando y creando. Y entonces tengo ese grupo de amigos. Ahora en estos momentos tengo alguien a quien yo amo extraordinariamente, es un joven músico muy talentoso, hizo una carrera profesional en España muy exitosa, vino a los Estados Unidos para lanzar su carrera aquí con tan mala suerte que llegó y se desató la pandemia y se paralizó. Ahora está tratando de relanzarse después de 2 años en stand-by. Estoy hablando de Fran Bellis. Si pueden buscarlo en YouTube, su nombre. Él está acá en Las Vegas, es un músico extraordinario. Con todo amor, decirle si me da una entrevista. Con mucho gusto seguramente lo hace, él tiene varios discos publicados, varios CD editados, ha cantado con grandes artistas, se ha presentado en grandes escenarios de Europa, en fin, es un muchacho exitoso con mucho talento. Entonces, ustedes, o sea, todo, Mapi, tú, Selene Lozada, Lili, o sea, cuántos amigos que no quiero mencionar más para que no se me quede alguien afuera. Sí, porque después se enoja, si te olvidas. Pero siempre he estado rodeado de gente maravillosa, de gratis, sin deberme nada, sin tener nada que agradecerme, sencillamente soy una persona muy bendecida. Algo sembrarás, porque nadie te da si no das. No, pero eso no tendría valor porque sería una especie de conversación. Yo lo veo como una bendición, que es un regalo. O sea, Dios me ama y me regala a esas personas en mi vida. Porque yo he ayudado a muchas personas y me han pagado muy mal. No, pero siempre nos ha pasado. Y entonces yo digo, bueno, o sea, no es por lo que hice ni a quien se lo hice, sino porque Dios me ama. La vida es una de cal y una de arena, y por cada buena acción, lo superior te lo devuelve por ley de causa y efecto. Un tema muy especial, y después quiero hablar de ese libro en particular que antes te señalé. Hace mucho tiempo vi una película cubana, Fresa y Chocolate, y me quedé pensando, porque yo tengo amigos de la comunidad gay, tanto en Argentina, que fue en la época del proceso, fue tremendo. Vos que la comunidad LGBT, en la época de tu adolescencia, antes de que salieras exiliado de tu patria, ¿qué pasaba con la comunidad LGBT en Cuba? En Cuba, una experiencia realmente traumática. La película que cita Fresa y Chocolate es el primer intento por edulcorar la realidad. O sea, es como que estás perseguido, pero no estás tan perseguido. No se te acepta porque hay un machismo histórico heredado de las raíces españolas. O sea, esa explicación es completamente falsa. Hubo una proyección concebida y dirigida desde el Estado a la eliminación de las manifestaciones homosexuales de toda índole.
O sea, se crearon incluso campos de concentración en los años 60, las UMA, unidades de trabajo, en que se decía que el hombre se hacía por el trabajo y eran obligados. No solamente fueron homosexuales, fueron católicos o jóvenes que se dejaban la melena o oían a los Beatles. Fueron obligados a trabajar de forma brutal, sometidos a castigos crueles, a humillaciones constantes, ofensas, bofetadas, patadas, o sea, toda clase de brutalidades. Después, por el escándalo internacional que eso provocó, se frenaron, se le cambió el nombre, se modificaron algunas cosas, pero la represión siempre estuvo latente y vigente. De hecho, yo creo que aún permanece, pese a las propagandas y a los desfiles y a que existe todo el CNC y todo este tipo de cosas, no ha sido realmente aceptado. Y tenemos el caso de Samarima, uno de los más grandes escritores cubanos, borrado prácticamente, confinado a su pequeña casa en Trocadero, de Virgilio Piñeiro. Hay testimonios, están las novelas de Reinaldo Arena que hablan de este fenómeno. Hay mucha literatura y mucha documentación, incluso películas y documentales que hablan sobre el proceso. Se ha tratado de edulcorar, se ha tratado de decir fue un error momentáneo, fue efecto de una causa histórica. No es cierto, fue deliberadamente un acto de discriminación y acoso en contra de las manifestaciones. Ser homosexual en Cuba era poco menos que ser un delincuente, que ser un criminal. Perseguidos, los temas completamente prohibidos, ni por asomo. No podías decir algo que pareciera, que semejara, que creara la duda. Yo recuerdo que cuando yo, en Cuba en los años 70, la poesía es una poesía muy plana, es una poesía panfletaria, muy emocional, muy festiva. ¡Viva la revolución! Y vive, estamos contentos y eso. Mi generación, de la que yo soy modestia, apártate, uno de los representantes, empezamos a escribir una poesía críptica, cerrada, en símbolos, para poder manifestar y hablar sobre ciertos temas que estaban prohibidos. Entonces yo rompí con La Corriente, junto con otro muchacho que escribió el Quinto Sol de América desde Pilar del Río, el otro extremo de la isla. Fuimos de los iniciadores de esta corriente de poesía cerrada, simbólica. Entonces, a través de este mecanismo fue que empezaron las primeras manifestaciones de reclamos de libertad, de reclamos de libertad cívicas y de libertades sexuales. Porque ahí los homosexuales o los que querían practicar su religión libremente o cualquier cosa, empezaron a hacer esa poesía simbólica en que habían claves que nos entendíamos los que estábamos dentro de la cofradía, pero que para el censor les resultaba difícil descifrar. No podía censurar lo que no entendían. No, ya llegó el momento en que todo lo que le pareciera inentendible. A veces ni siquiera la poesía era crítica realmente, o qué sé yo, pero su coeficiente de inteligencia no le daba a entenderlo, sencillamente lo marcaban y lo censuraban. O sea, lo que eso fue que radicalizó la censura, más que abrir para que pudiéramos publicar cosas. Y así ha sido el proceso. Augusto, ¿por qué los cubanos se siguen quedando en Cuba y no hacen nada para derrocar ese gobierno? Simplemente lo que pueden hacer es escaparse, pero no afrontarlo. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un sistema de seguridad, de represivo muy bien estructurado. En Cuba, por cada centro de trabajo, existe un encargado del Ministerio del Interior para chequear a los trabajadores. Y por oficio le ofrecen a la gente que se vuelvan colaboradores. Chivatos le decimos nosotros. Entonces es muy difícil que en Cuba 3 personas puedan ponerse de acuerdo para ninguna clase de acción, porque 2 de ellos están de acuerdo y el tercero va a informar a la policía y van a ser detenidos y condenados a condenas de 20 años, de 30 años. Vivir en el nazismo. No como el nazismo. Entonces no hay la posibilidad de organizarse. No existe una prensa libre, un radio, una televisión. No hay un modo de poder convocar a la gente y decir vamos a reunirnos mañana en el Parque Dolores para manifestarnos. Desde que el primero se le ocurre la idea, se lo diga a otra persona, ya esa persona está detenido, o sea, no llega a transmitirse. Lo que se ha pasado han sido manifestaciones espontáneas, como el 11 de septiembre o como el Maleconazo, en que un día por la desesperación, el hartazgo de los apagones, del hambre, de la necesidad, la gente se ha tirado a la calle espontáneamente, sin un líder, sin una organización, sin un objetivo claro, sin nada.
los reprime. En estos momentos hay 1047 presos políticos de muchachos jóvenes condenados a 10, a 15, a 20 años de cárcel por haber sencillamente salido a manifestarse, a pedir libertad. No mataron a nadie, no asaltaron un banco, no hicieron absolutamente ninguna monstruosidad y están condenados a 20 años para que la gente tenga miedo y no lo haga. Entonces, por esa razón, no queda otra opción de que si quieres vivir tienes que escapar. Porque si decides hacer cualquier acción, no vas a pasar de 3 personas para comunicarte con ellos y luego ya no hay más posibilidad. Vas a parar a la cárcel, va a sufrir tu familia y es inútil prácticamente. Han querido sembrar en la gente ese sentido de la inutilidad, de la indefección. Estamos solos, la gente en Miami come jamón, pero nosotros estamos aquí, pasamos hambre, pasamos miseria y no podemos rebelarnos. Esa es la razón por la que no hay una revuelta en Cuba. Augusto, ¿por qué la gente que viene exiliada acá, y esto es una investigación de mercado, ¿por qué termina siendo enfermedades tremendas los cubanos que están en el exilio? Por ejemplo, mi amada guarachera de Cuba, un tumor cerebral espantoso, gente que tiene problemas pulmonares serios, problemas cardiológicos, problemas que lo cortan en pedacitos por la diabetes tipo 1. Hay muy pocos cubanos exiliados que no tienen problemas de salud. ¿Por qué eso? Bueno, por varias causas. Las causas físicas son un proceso de malnutrición, un proceso de comida muy inadecuada. Tú, si tienes la posibilidad de criar un puerquito en tu casa, lo que vas a hacer es freír ese puerquito, meterlo en una lata y durante todo el año vas a comer grasa con grasa. Si hierves un plátano, un boniato, una papa, le echas la grasa y estás alterando el colesterol, va a parar a destruir todo tu sistema cardiovascular. Luego hay un problema social. Las tensiones, la angustia de levantarte diariamente pensando en cómo voy a resolver hoy el plato de comida de mis hijos, hace que aunque tú no lo notes, va cargando sobre ti una presión que cuando te liberas porque saliste del país, entonces toda esa presión acumulada empieza a revelarse y a revertir todo lo que supuestamente te baja el sistema inmunológico y haces... Y entonces el sistema inmunológico deprimido por las razones sociales hace que cuando llegas acá pues empiezan a salir. Celia Cruz sufrió el no haber podido ir a Cuba a enterrar a su madre, la ausencia de la patria, todo este Fue tipo de tremendo cosas. Cuando contó que estuvo en Guantánamo, pasó la mano a través de un enrejado, sacó tierra y esa tierra pidió que se la pusieran en su ataúd porque era el único recuerdo palpable de su Cuba. Me hizo llorar tanto, pero el cáncer está relacionado con el odio y yo creo que odió tanto ese sistema que se la comió. Y me acuerdo que cuando cantaba La vida es un carnaval ya tenía un tumor cerebral y así todo era ese ejemplo de alegría, de esperanza, de positividad. Y fíjate que el esposo era un diabético insulino dependiente. Sí, es eso, es decir, hay factores sí, se detona con lo social y lo espiritual, pues todo hace que se produzca este resultado. No se puede, corpore sano y mente sana. No puedes tener un cuerpo sano si no tienes una mente sana. Y una mente que está atormentada no puede generar un cuerpo sano. Total. Tus amores, ¿cuáles fueron tus amores y qué escribiste para tus amores? Voy a decir algo que la gente me va a odiar mucho. A ver, ¿por qué? Yo tengo, sí, hasta ahora me ha pasado, no creo que vaya a ser hora de decirlo. Yo tengo un mal chiste que dice que cuando yo tenía 12 años me miré desnudo al espejo y comprendiendo que era perfecto me enamoré de mí y eso no me dio oportunidad de enamorarme de más nadie. Y entonces, a los 12 años yo era un bejuco de tifití que no pesaba ni 40 libras, no tenía pecho, ni brazos, o sea, de que podía enamorarme, ni siquiera tenía pelo, porque después llegué a tener mucho pelo, o sea, sí, te estuve viendo. Después llegué a tener una melena y una barba espesa y pelo en el pecho y eso. Eso es el Che Guevara ahí. Pero sí. A los 12 años no.
La cosa es que yo fui muy liberal, extremadamente promiscuo en mi vida sexual, promiscuo, absolutamente promiscuo. Mi Yo, marido te aplaudiría. yo, yo me trataba de acostar con cualquier cosa que se moviera y pasara cerca de mí. Entonces, Qué no, sagitaria. no me daba tiempo de enamorarme, porque estaba enamorado de mí, o sea, yo iba detrás del placer, detrás de la aventura. Mi primera esposa, Nidia, era 20 años mayor que yo, porque tenía una contradicción. Me gustaba mucho el sexo, pero no soportaba a la gente estúpida. Entonces la gente joven no tenía nada de qué hablar. Después que teníamos que hacer el sexo, ¿de qué hablábamos? O sea, de qué nos decíamos. Y entonces yo me inventaba amores platónicos, entonces le escribía poemas a personas que no tenían relación conmigo, o sea, eran poemas a, no sé, a un artista, a alguien que no tenía vínculo real, y eran amores ficticios, o me inventaba historias de amores ficticios. Mis amores reales, o sea, mis relaciones reales, no, era solamente placer, convivencia, diversión, ese tipo de cosas. Entonces la mayoría de mis amores fueron así, fueron o platónicos, o ficticios, inventados, eran amores inventados. Hay un poema dedicado a una novia que se trata del poema de que ella está sentada frente a mí tomando una copa de vino en un bar y ella está pensando en alguien y no está pensando en mí. Entonces yo le escribo el poema a ese alguien, a ese hombre que ella va a pasar, a quien ella piensa que yo voy a cruzar por una calle, que sin saber quién es él y sin él tal vez saber quién soy yo, vamos a estar compartiendo un amor con alguien. Qué original. Y entonces el poema se lo dedico a él, escribo a él. Ella está sentada frente a mí, contemplando su imagen movediza en el espejiar del vino. Piensa tal vez en alguien que tiene un nombre diferente al de mi estro, que entona un canto diferente al mío. Y entonces ahí sigue el poema y hablo del hombre, me dirijo al hombre. O sea, eso nada más que es para introducir. Entonces, así son, porque realmente ella no es mi amor, yo no la amo, ella obviamente no me ama a mí, ama a ese otro hombre, yo no conozco a ese otro hombre, sin embargo es al hombre a quien yo le dedico el poema, y es con él con quien hablo. Hay que ser ingenioso para... Es un tópico que nunca había escuchado en la vida, pero qué interesante. Y entonces así ahí va mi poesía. Aquí tengo un libro que se llama Cartas de Odio, de Amor. Ese me llamó la atención y quiero que me cuentes de ese. Y de otras nimiedades. A ver. Porque como pongo, el odio y el amor para mí son como nimiedades, son cosas pequeñas. O sea, no es el amor que la gente dice. Que yo creo que hay que diferenciar entre amor y enamoramiento. Toda la vida el enamoramiento me ha parecido una estupidez suprema. Porque si yo no me quiero, no puedo esperar que nadie me quiera. Y si yo me quiero, yo no puedo aceptar de que yo te llame 20 veces y tú no me contestes, o yo me quede sentado en la mesa esperando que tú llegues para comer. Si llegaste, llegaste. Si no llegaste, yo cerré la puerta y me fui a la calle, y cuando regresaste, si me encontraste bien y si no, también. Entonces, siempre fue mi filosofía de vida. Entonces, mis cartas de amor son en realidad de desamor. Y mis cartas de desamor son las cartas de amor, o sea, de eso que te enamoras de alguien, de su sonrisa, o de su ternura, o de su pasión, o de que sea. Entonces hay algunas cartas que son un poco eróticas, son un poco fuertes. ¿Por qué no lees alguna? Fíjate que no traje ese libro. Ay, bueno, me lo debes para la próxima. Porque en ese libro, por ejemplo... Va a haber otra entrevista, ¿eh? No, me debes esa. No me amenacé. Te amenazo, yo soy de amenazar. Ahí, por ejemplo, hay el amor homosexual, ahí está el amor bueno, de muchas formas, de personas de distintos géneros, personas de distintas razas, interraciales, ese tipo de cosas. Hay expresiones de ese tipo de amor. Incluso hay una sección en que yo trato de llevar a la poesía lo que existe en novela y en cine, que se llama el género negro, que son las cosas tremendas. Eso no se ha hecho en poesía, hasta donde yo sé. Y entonces hay, por ejemplo, hay un poema en que un hijo asesina a la madre y se come el útero crudo porque quiere rescatar el primer calor y la primera memoria. Otro poema se trata de un hombre que asesina a un homosexual y le destruye la cabeza a martillazo, porque en realidad lo que tiene es miedo, no del hombre, sino de los instintos de la atracción que él siente por ese hombre homosexual. Y así hay una serie de poemas que tratan historias comunes pero revertidas, vistas desde otro ángulo. Un ángulo tremendista, un ángulo un poco trágico, manejo mucho la ironía.
este tipo de cosas. Entonces es un libro difícil de leer porque no es la óptica común, no es el tratamiento común. Pero siempre fuiste un rebelde, Sí, alguien siempre, que estuvo... siempre estuve Es tu osado. naturaleza. Ah. Proyectos de acá a 5 años. Bueno, no sé, seguramente... Aparte de lo que hablaste hoy de esa coleccionota que Bueno, estás estoy revisando. revisando todos mis libros. ¿Y cómo surge aquel libro Yo Augusto? Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mi primer libro de poesía fue Tropismos, un libro que es importante no por los poemas, sino porque está hecho en papel de hilo, está ilustrado por la gran pintora Zaida del Río, tiene una edición súper cuidada de Germán Guerra y Ana Ruiz Colombier. Es una joya, se hicieron nada más que 300 ejemplares numerados y solamente se le dieron a personalidades destacadas. Todavía me quedan en la casa unos 10 ejemplares, creo, algo así. Solamente a personas muy específicas yo los quiero. Mis amigos insistieron en que yo recogiera de mis 4 libros anteriores una selección y se hiciera este libro, Yo Augusto, que es un libro en que yo pienso que me personaliza más, o sea, revela más quién yo soy. Hay distintas temáticas, hay distintos estilos. Yo en algún momento me caracterizo mucho por la poesía breve. Después de aquella poesía crítica, yo evoluciono hacia la poesía sentenciosa, que son como rayos, muy breve, que trata de decir algo. Entonces, por ejemplo, esta que dice relación. A ver. Al dormir, cara a cara. Al despertarse, nalga a nalga. O sea, la relación empieza de una forma, termina de otra. Siempre, en cualquier aspecto. O mis enemigos me aprecian. Sin mí no tendrían nada importante de qué hablar. ¡Qué risa! Qué entonces, irónico. Entonces está esa poesía así, que sé yo, está otra poesía que es muy pedante. Carta del tiempo. Voy a tomarme 2 minutos. Sí. Hay tiempo. Esta es una poesía, o sea, muestra de esa poética pedantesca, ¿no? A ver. ¿Qué es Carta del tiempo? ¿Qué decir ahora cuando el tiempo discurre por un silencio de sorprendentes sonidos, mutaciones goyescas y fantásticos arpegios cristalinos? Sombras, luces, haciendo malabares y piruetas al filo de la navaja, en el mismo centro del abismo, al sur de la nostalgia, en lo profundo del Hades, tocando los intersticios de las galaxias, negando la redondez del universo, pariendo a Sifos, Heráclito, Gienea, guiño velado de la Mona Lisa, desafiando los lampos impolutos de las aguas, regodeo manso en la morbidez de Caronte, menudo pie de Santa Teresa, airado ceño de Torquemada, beatífica expresión de Juan de la Cruz ante la parra, arrebato de campanas, metálico tañir que te arrebata, silbido de tren, aullido en larga madrugada, campanas, 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 campanas que ensordecen, campanas que no callan, campanas tan silentes que no puedes escucharlas, de Lorca, de Bayagas, de Borges y de Casca, campanas de silencio, de muros de palabras, con puertas escondidas de intríngulis criptadas, palabras de sepulcros, palabras de la nada, de un Génesis que muere y Apocalipsis en alba, palabras que no cantan, cantar de los cantares. Ven Semana Santa, tiempo que discurre y me deja sin palabras. Entonces hay una selección de varias cosas. Qué maravilla. No, este programa no alcanza, necesito otro. No, por Dios. Lo elegís en el momento que puedas. Esto, o sea, tenés un montón de material increíble que un solo programa no lo abarca. No te quiero obligar porque yo no obligo a nadie, pero me gustaría. Acá estaban empezando. Nuestro pastor Isaac Humana se ha conectado con nosotros, dice bendiciones para todos ustedes y dice qué maravilla. ¿No es cierto, Isaac? ¿Qué te parece si lo convocamos para un nuevo programa? A vos que también te gusta. Isaac es una cosa curiosa. Con diferencia de años, nacimos el mismo día, festejamos el cumpleaños el mismo día y hemos estado haciendo juntos en esta radio, hablando sobre el tema de la película
el sonido de la libertad, sobre el tema que ya todo el mundo conoce, y ahora vamos a hacer, ay, dice, claro que sí, dice, quiere otro programa, vamos a hacer un programa especial promoviendo esa marcha por la reforma migratoria que va a ser el mes que viene. Y Isaac es un tipazo que mueve gente y que es un ser humano lindo y que acá está diciendo claro que sí, que un programa no alcanza. Bueno, gracias por tanta gente, Isaac. ¿Qué le aconsejarías a un adolescente que le encanta escribir poemas, por ejemplo? ¿Qué le dirías? Bueno, la nada no produce nada. Yo sé que no tener nada que decir no es motivo para callarse, porque se puede tener un aguacero de palabras en un desierto de ideas. Pero para poder decir algo hay que tener algo que decir. Entonces es preciso leer. Si no leemos, si no nos informamos y si no tenemos la bendición de tener un par de antenitas telepáticas que nos hablen los marcianos, pues no tenemos de dónde nutrirnos y de dónde saber. Hay que leer y hay que ver la vida con atención. Yo no he conocido a ninguna persona en mi vida que no me haya enseñado algo. Todo el mundo sabe algo que yo no. Todo el mundo tiene algo que yo no voy a poder tener, que no voy a poder alcanzar. Entonces hay que poder saber ver a la gente, hay que poder saber percibir de la gente y recibir de la gente lo que tiene para darnos. Y hay que leer, hay que buscar, hay que nutrirse, hay que llenarse. Y de esa sobreabundancia es que brota entonces la escritura. Porque tratar de escribir en seco, nomás por escribir, es ficticio. Se puede escoger un tema, se puede aprender a hacer cómo se maneja el hemistiquio, la sinarefa, el tropo, la versificación, reglas técnicas, pero no existe verdadero arte si no hay la emoción, la pasión de la creación, y eso es a partir de la vida. Más allá de que uno lea y conozca y lea los clásicos, hay una cosa que es natural en cada uno. El talento es natural en cada uno. Eso no se aprende, eso se tiene. Y yo creo que eso vos lo tenés, más allá de todo lo que leíste. Sí, bueno, no en el caso mío, porque como me pasó con la música y me pasó con la plástica, con la literatura tenía un poco más de suerte. No tengo talento, pero tengo voluntad y gusto por las cosas. Con oficio, o sea, el oficio se adquiere, el talento no. Si no lo tienes, no puedes adquirirlo, no puedes aprender a hacer lo que no eres. Esto va para vos, Abner Aldana. Escuchalo bien, volvé a repetir eso. No se puede ser lo que uno no es, no se puede dar lo que uno no tiene. Uno puede aprender un oficio y mecánicamente tú puedes aprender a escribir un soneto y aprender a medir el verso y eso. Pero eso es letra muerta, eso no va a tener emoción, eso no va a conmover al lector y no va a sentir que ese poema le pertenece y que eso quizás pudo haberlo dicho él. Porque no hay esa creación artística y ese toque mágico que está indefinido, que no podemos definir, pero que es el toque de la creación, del talento. Yo quise ser músico y no pude ser músico, quise ser pintor y no pude ser pintor. Intento seguir siendo un poeta, no sé si logro algo, pero... Ahí la pegaste y la lograste. Yo creo que pero ahí sigo esto que me acabaste de leer, tenés talento. Y ahí voy, y entonces mi consejo es, bueno, si te gusta, porque hay quien quiere escribir, pero no realmente porque le interesa la escritura o porque no siente que le queme en el corazón algo que decir, no tiene ese fuego de la creación que es importante. Si tú no tienes el fuego, si tú no tienes la necesidad de decirlo, porque si no lo dices se te atraganta en la garganta y te mata y tienes que decirlo aunque no quieras, aunque a la gente no le guste, pero es tu verdad y tienes que gritarla. Si no sientes eso y lo que te interesa es la vida social, se puede ser un dilectante. Esa gente que va a los grupos y figura y lee un poema o habla de un libro, de una canción, de una película, eso es ser un dilectante, pero no un creador, no un artista. Para ser un verdadero creador tienes que sentir la pasión de la creación y tener el toque, el don, el talento, y por supuesto eso reforzarlo y formarlo a través de la superación constante, que nunca se termina, siempre se está aprendiendo. Y entonces lo otro sí, puede ser una persona culta, una persona instruida y tener un conocimiento general, hablar de temas y lucir en una tertulia elegante, incluso, pero no pasa de eso. Augusto, fue un placer entrevistarte. No, el placer ha sido todo mío. Quiero que no sea la última entrevista, porque tenés material como para
como para poder seguir hablando, y yo tengo 2 orejas que te van a escuchar con mucho amor y con mucho respeto. Gracias por haberme dado esta oportunidad de hacerte una entrevista, y esta es tu casa. Gracias, muchas gracias a ustedes y a tu auditorio por ser tan gentil y soportarme. Acá no se soporta a nadie, acá se lo quiere. Isaac Humana dice, exactamente es la realidad y cada día aprendemos más cosas. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Gracias.